a todos y le pegaron fuego a la casa. Es importante, me parece, destacar de que es la única, creo yo, sentencia en Estados Unidos o en territorio fuera del Perú, ¿no?, en donde hay una sentencia judicial contra un miembro de las Fuerzas Armadas peruanas por violaciones de los derechos humanos. Absolutamente, y es la primera, más importante, o la primera en la historia de los tribunales norteamericanos por un crimen de guerra. En una acción civil. Consideraron que era un crimen de guerra, lo cual, en nuestra opinión, era importante para el contexto peruano del conflicto armado e interno. Entonces, no solamente es un crimen de lesa humanidad, que yo creo que eso está más reconocido, al menos en estas acciones civiles, fue la primera vez que se declaró esto como un crimen de guerra. Mira, qué interesante. Ahora, Peter, me gustaría que tú nos cuentes un poquito sobre los documentos, porque el Archive aportó una serie de documentos del gobierno de Estados Unidos para el juicio a Cajamarca, que los abogados de la parte civil y creo que la fiscalía, ¿no es cierto?, han incorporado al juicio. Sí. A ver si nos puedes contar un poquito sobre lo que recuerdas de algunos highlights, si quieres, de los documentos. Bueno, para empezar, es un caso tan importante y vale la pena buscar todos los documentos que tiene el gobierno norteamericano que puede servir como evidencia aquí en Perú. Mi oficina, el Archivo de Seguridad Nacional, trabaja en este campo de obtener documentos para juicios sobre derechos humanos. El nombre de nuestra organización suena como la biblioteca de la CIA, pero sí, no somos tan siniestra. Aún tenemos un eslogan: documentos o muerte, para asegurar que todos aquí en Latinoamérica sepan que nosotros estamos al lado de la justicia y no al lado del diablo. Pero en el caso peruano hemos obtenido muchos documentos sobre Fujimori y Montesinos, que pasamos aquí para este caso. Y en el caso de Cajamarca habían algunos documentos, no muchos, pero algunos documentos del Departamento de Estado, cables de la embajada aquí en Lima a Washington, sobre Hurtado, sobre tu testimonio inicial aquí en Lima al Tribunal de Justicia. Y había un informante, otro oficial del militar, que habló con la embajada, que dijo, bueno, lo único malo que hizo Hurtado fue no encubrir la evidencia suficientemente. Es un documento muy interesante y poderoso, y están usándolo aquí en Lima para el proceso en este momento. Claro. ¿Y puedes contarnos un poquito del trabajo que realiza el Archive en otros procesos judiciales? O sea, ¿cómo ha sido el aporte del Archive en esos procesos de justicia? Hemos buscado y encontrado documentos para muchos procesos. El proceso inicial contra Pinochet en Madrid, bajo del juez donde famoso. Donde también tuvo un papel, ¿no es cierto? Bueno, bajo el juez Baltasar Garzón, yo fui personalmente con documentos desclasificados de la CIA y el Departamento de Estado y del Departamento de Defensa a Madrid para pasar estos documentos fuertes al juez Garzón en el caso Pinochet. Pinochet no llegó a Madrid finalmente y regresó a Chile, pero nosotros llevamos muchos otros documentos a Chile para el juez ahí. Hemos trabajado con Almudena en otros casos en Madrid, sobre los jesuitas, sobre Guatemala, sobre... y en todos los casos del Salvador, en Estados Unidos. Hay una anécdota bonita, que es el fundador de National Security Archives, cuando se fundó en el año 85, era el año de la masacre de Cajamarca. Dicen ellos, no sé por qué te voy a contar yo la historia, pero dicen ellos que hay un documento del Salvador importantísimo, que de hecho es importantísimo, que habla de la responsabilidad sobre una determinada decisión tomada por un ex viceministro de Interior o de Gobernación, se llamaban en El Salvador, Nicolás Carranza. Ese documento, digamos, funda en las mentes de nuestros compañeros del National Security Archives la ONG, este grupo, y durante años hemos trabajado juntos. Y entonces, cuando hicimos el juicio, Nicolás Carranza vivía en Memphis.
Entonces llevamos todo un gran caso, que fue un caso excelente, además fue a juicio delante del jurado por un caso muy bonito, y lo condenaron en una condena además muy explícita, muy importante, tanto para nuestra organización, para el pueblo salvadoreño por supuesto, y el fundador me llamó para decirnos no sé cuánto, 20 y no sé cuántos años esperando que este documento tuviera sentido. Mira. Y está enmarcado ese documento como el documento, uno de los primeros desclasificados que obtuvo la... Hay un poco de poesía aquí, porque por tantos años los Estados Unidos han tenido una relación muy apretada con los represores de Latinoamérica, ¿no? Sí. Pero en esta relación han mandado todas las palabras de las conversaciones, las reuniones y el trabajo aquí con los órganos de represión. Entonces ahora estos documentos, estos cables, estos informes secretos son muy útiles ahora para regresar a su punto de origen, ¿no? Y estar usado como evidencia en un proceso judicial muy muy importante. Y Perú realmente, es un honor estar ahí en el corte en Lima sobre Acamarca hoy día, porque Perú realmente está andando con estos casos importantes y es un modelo para el mundo ahora. Yo quiero decir, ¿puedo decir una cosa? Sí, por supuesto. Que es un poco por lo que estamos aquí esta semana en esta conferencia de la que todos hemos sido parte, que venía yo reflexionando eso anoche. Es importante, o sea, era como habían dos universos paralelos pero no mezclados, que era la obtención de los documentos por parte de profesionales. No hay tantos, es una cosa bastante exclusiva y bastante, digamos, es un hito lo que hace National Security Archives. Y luego también el desarrollo de los litigios o de los casos, la judicialización, tanto en los países de origen como en terceros países, como el caso Pinochet o otros, o como el caso de Hurtado en Miami, son relativamente nuevos. Es decir, a pesar de que la tradición empieza en Nuremberg, cuando el Holocausto en realidad es algo que ha venido evolucionando mucho en los últimos 15 años, y ahora se ve la necesidad y la importancia de incorporar estos documentos como prueba documental. Y quiero señalar que el Perú ha sido pionero en cierto modo para nosotros. Yo lo considero una conquista no personal, pero sí en la que he estado muy involucrada, y mi gran deseo era fue duro que fueran admitidos como prueba estos documentos en los tribunales incluso norteamericanos, pero más duro era que se admitieran como prueba válida, y han sido decisivas, creo yo, en otros tribunales como los tribunales peruanos o los tribunales españoles o los tribunales de donde sea. Y Perú fue pionero en el caso Fujimori. Creo que el presidente del tribunal, el señor César San Martín en particular, y lo nombró él porque sé que tenía un interés, estaba preocupado por la admisibilidad de estos documentos, quería ser muy riguroso, en un juicio importantísimo a todos los niveles. Sí, tuvimos que trabajar y creo mucho que hizo un trabajo excepcional, y yo que sé, en la medida en que contribuimos un poco todos, yo me siento muy orgullosa, pero me encanta, o sea, que la gente entienda que ese paso se dio en Perú. Claro, muy importante, muy importante. Yo quisiera plantearles una pregunta. Yo estuve, ya que estamos hablando del tema de los documentos, acceso a la información y los juicios, yo estuve acá en el Perú hace más o menos un mes y medio, y tuve una conversa con el ministro de Defensa, Daniel Mora, en mi calidad de representante de Bola. Y fui para plantearle el tema justamente de la necesidad urgente de que el Ministerio de Defensa abra los archivos para poder ayudar a los procesos judiciales que se ven estancados muchas veces por la negativa de poder acceder a información que ellos efectivamente deben de tener. Y su respuesta fue: todo eso se ha quemado. Las Fuerzas Armadas tenían en ese momento un régimen interno, cada 5 años incinerábamos los documentos, no existen. Y él daba por terminado el asunto. ¿Qué dirías tú si tenías el señor Mora enfrente? Bueno, que eres un experto en el tema de acceder a documentos secretos. Mejor hablar contigo, pues. Y contigo también. Los militares en todo el mundo han dicho esto. Siempre. No hay, están destruidos, están quemados. En los Estados Unidos usan una palabra shred, están shredded. Pero en fin, como hemos realizado en países como Guatemala, como Argentina, como Chile, México, Paraguay,
hay archivos que parecen estar desaparecidos como las víctimas, pero de repente aparecieron otra vez en Paraguay. Hemos oído del juez esta semana aquí con esta conferencia aquí en Lima, el juez que estaba ahí encontrando casi 1 millón de páginas de documentos que ya ahora se llama el archivo de terror, que tiene mucha información sobre Operación Cóndor, sobre represión de Stroessner, como sobre Argentina y Chile, etc. En Guatemala hemos oído de 13 millones de páginas, 80 millones de páginas, 80 millones, encontrado en un depot abandonado, que ahora es el archivo de represión más grande en toda Latinoamérica. Y en otros países, eventualmente, los documentos, posiblemente no todos, pero los documentos importantes vamos a encontrar. Y nadie debe aceptar la idea que todos están destruidos, porque esto es imposible hacer.